Feliz día, mi nombre es Olga Lucía Ocampo Gómez, candidata a doctora en educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Hoy vamos a tratar el tema de la educabilidad. La educabilidad, según Fermoso, es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Y una categoría humana por cuanto se predica del hombre esta cualidad. En cuanto al concepto de educabilidad, es claro que es una condición esencialmente humana. Tiene que ver con la posibilidad de perfeccionamiento y de llegar a ser un proyecto. Hay tres características o tres condiciones particulares de la educabilidad. La primera, que es un cambio intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con un propósito que tiene el individuo y que lo lleva a su cognición y le permite generar unos cambios y unas transformaciones. Además, está la plasticidad que tiene todo ser vivo, que es una característica que le permite asimilar todos los estímulos que tiene en el medio, todas las experiencias que le aportan para su formación. Y es una categoría específica del hombre, dada especialmente por la condición de la comunicación, porque la comunicación le permite abrirse a otros, ser con otros, crear a través del lenguaje además. Las características de la educabilidad se plantean como primero un derecho personal y colectivo. Es un derecho personal y social de todo individuo, tiene que ver con lo intencional, como ya lo habíamos dicho, con un propósito que conecta con la cognición y nos impulsa a transformarnos. Es dinámica porque se genera a lo largo de toda la vida, porque implica la interacción con otros seres humanos, y es necesaria porque es la única posibilidad que tiene el ser humano para su autorrealización, para su transformación, para su evolución. Como límites de la educabilidad, tenemos unos límites ontológicos definidos por la imposibilidad del ser humano para ser perfecto. La perfectibilidad completa es imposible, entonces allí habría un límite para la educabilidad, es decir, nunca vamos a alcanzar la perfección. La corporeidad, porque nacemos en un cuerpo que es frágil en relación con los cuerpos de otras especies, y a pesar de que la educabilidad nos da la posibilidad de sobrevivir con esas limitaciones físicas, ese cuerpo se va desgastando también con el paso del tiempo, con la edad, lo que impide que ese espíritu llegue como a un límite inesperado pues, de transformación. Hay dos corrientes teóricas que hablan sobre la posibilidad o la imposibilidad de la educabilidad. La una es el pesimismo pedagógico, que se basa en la parte genética y hereditaria, que dice que no hay posibilidad de educar a un ser humano porque ya viene definida su situación desde la carga genética y hereditaria. Es decir, si ya es un delincuente, nació como un delincuente, va a ser un delincuente y está destinado a serlo. Y el optimismo pedagógico, que dice que a pesar de la carga genética, el ambiente tiene toda la posibilidad de transformar esa situación. Es decir, que es completamente posible la educabilidad, que el ambiente tiene un 100% de incidencia en esas transformaciones del individuo. Y hay una teoría intermedia, que es el optimismo moderado, que plantea un equilibrio entre esos dos aspectos, entre lo genético hereditario y el ambiente, que tiene que haber un diálogo entre esos dos para que se pueda dar la educabilidad. Como limitaciones generales de la educabilidad, hay unas que se generan por el educando, precisamente por la herencia y por esa maduración espontánea del individuo que tiene que ver con su condición biológica, que pues es difícil de manipular o de controlar, dadas también limitaciones por el educador que tienen que ver con la objetividad o la subjetividad en la interacción con los educandos. Allí hay una posibilidad de generar educabilidad en la intersubjetividad, o sea, cuando las relaciones
docente-estudiante se fundamentan en la comunicación, en la interacción, pues hay una posibilidad de educabilidad. Sin embargo, el educador tiene una imposibilidad de planear absolutamente el proceso educativo porque no puede controlar todas las variables que intervienen allí. Limitaciones en cuanto a las situaciones socioculturales que tienen que ver con la correlatividad del yo mismo y el mundo, porque el ser humano es un proyecto inacabado, o sea, siempre va a estar en constante transformación. O sea, no hay un punto final. También teniendo en cuenta que yo estoy educando a un niño para sí, pero también estoy educándolo para la cultura. Entonces, tiene que haber una interrelación entre los propósitos personales y los propósitos culturales en ese proceso de educabilidad. Algunos autores como San Cristóbal, Fermoso y Capitán hablan de la espiritualidad del ser humano como condición única para la educabilidad. Es decir, el hombre puede ser educable, puede tener educabilidad porque posee precisamente una dimensión espiritual. También Fermoso habla de la ductibilidad del espíritu y dice que la espiritualidad es la primera condición para que se dé la educabilidad. Y teniendo en cuenta que la educabilidad es personal, relacional y activa, Capitán dice que la educación se logra en y por el ejercicio de la actividad personal del propio espíritu. Es decir, que porque tenemos espíritu podemos tener educabilidad. Hay unas teorías personalistas que plantean que si el hombre no se educa, no llega a ser persona. Esa es una posición extremista con la cual hay que tener cuidado porque el hombre es persona hecha y constituida aunque no haya tenido educación, pero como es un ser esencialmente abierto a esa educación, pues entonces precisamente ahí es donde se localiza la educabilidad. Como conclusiones personales, pues la primera es que indiscutiblemente la educabilidad es una condición del ser humano, que se es persona independientemente de la educabilidad. Sin embargo, esta le da la posibilidad de autorrealizarse, de transformarse para sí mismo y para la sociedad. El educador es importante que establezca un diálogo entre las condiciones naturales del individuo, sus potencialidades, sus intereses y los intereses también de la sociedad en relación con ese proceso de educabilidad, para que haya un diálogo ahí, un equilibrio en esos dos aspectos. La educabilidad se sirve de la condición genética de ese individuo, pero también se sirve de las condiciones que genera el ambiente en el que se educa. Es una elección individual porque parte de mi proyecto de vida, sin embargo también está marcada por las demandas de la sociedad y es inevitable, es decir, todas las experiencias y las interacciones que tiene el individuo que vienen en aprendizajes, en adaptación, en transformación, en proyecto. Entonces, es inevitable la educabilidad. Espero que haya quedado claro el tema. Muchas gracias.